Volver a los hechos. Distinga entre los hechos y la historia centrándose en el comportamiento. Para separar los hechos de la historia, vuelva a la auténtica fuente de los sentimientos. Ponga a prueba sus ideas con un criterio sencillo. ¿Puedo ver u oír esto que llama un hecho? ¿Se trataba de una verdadera conducta? Por ejemplo, es un hecho que Luis se encargó del 95% de la presentación y contestó a todas las preguntas menos a una. Esto es específico, objetivo y verificable. Dos personas cualesquiera que presenciaran la reunión harían la misma observación. Sin embargo, la afirmación, él no confía en mí, es una conclusión. Explica lo que usted piensa, no lo que pensaba la otra persona. Las conclusiones son subjetivas. Identifique la historia, estando alerta a las palabras calientes. He aquí otro consejo. Para no confundir la historia con los hechos, puede decir, me lanzó una mirada agresiva o hizo un comentario sarcástico. Palabras como agresivo o sarcástico son términos calientes. Expresan juicios y atribuciones que a su vez crean emociones intensas. Son una historia, no hechos. Observe qué diferente es cuando dice, cerró firmemente los ojos y apretó los labios, en comparación con me miró de forma agresiva. En el caso de María, ella sostenía que Luis era controlador y que no la respetaba. Si se hubiera centrado en su conducta, esta descripción menos vaga podría haber permitido distintas interpretaciones. Por ejemplo, quizá Luis estaba nervioso, preocupado o se sentía inseguro. Atento a tres historias astutas. A medida que comenzamos a entender por qué las personas hacen lo que hacen, con el tiempo y la experiencia perfeccionamos nuestra capacidad de elaborar explicaciones que nos son muy útiles. O nuestras historias son totalmente acertadas y nos impulsan en direcciones positivas. O son bastante poco acertadas pero justifican nuestra conducta actual, lo cual nos hace sentir bien con nosotros mismos y no suscita ninguna necesidad de cambiar. El segundo tipo de historias es el que normalmente nos trae problemas. Por ejemplo, adoptamos la actitud del silencio o de la violencia y luego damos una razón perfectamente plausible para explicar por qué hemos actuado bien. Desde luego que le grité, ¿viste lo que hizo él? Se lo merecía. Oye, no me mires de esa manera. No tenía otra alternativa. A estas invenciones imaginativas y de autojustificación las denominamos historias astutas. Son ingeniosas porque nos permiten sentirnos bien cuando adoptamos conductas censurables. Y más aún, nos permiten sentirnos bien cuando adoptamos conductas censurables aunque obtengamos pésimos resultados. Cuando sentimos la necesidad de justificar nuestra conducta inoperante o desconectarnos de nuestros malos resultados, solemos recurrir a tres maneras muy predecibles de contar historias. Aprenda cuáles son las tres maneras y la manera de contrarrestarlas podrá asumir el control de su vida emocional. No lo haga y será víctima de las emociones que es propenso a dejar que le arrollen en los momentos cruciales. Historias de víctimas. No es culpa mía. La primera de las historias astutas es una historia de víctimas. Las historias de víctimas, como pueden imaginar, nos convierten en sufridos inocentes. El problema es siempre el mismo. La otra persona es mala, tonta o está equivocada. Nosotros somos buenos, geniales y tenemos razón. Los demás hacen cosas malas o estúpidas y nosotros sufrimos las consecuencias. La verdad es que las personas llamadas víctimas inocentes existen. De pronto, alguien nos detiene en medio de la calle y nos roba a punta de pistola. Cuando algo así ocurre, es un hecho triste, no una historia. Somos realmente víctimas. Pero no todas las historias de victimización están tan definidas y son tan parciales. En el transcurso de la mayoría de las conversaciones cruciales, cuando contamos una historia de víctimas, ignoramos intencionadamente el papel que nosotros mismos desempeñamos en el problema. Contamos nuestras historias de un modo que se omite convenientemente cualquier cosa que hayamos hecho o dejado de hacer y que podría haber contribuido al problema. Por ejemplo, la semana pasada su jefe no le permitió participar en un importante proyecto y eso hirió sus sentimientos. Usted se quejó acerca de lo mal que se sentía. Desde luego no les comentó que estaba retrasado en la entrega de otro proyecto, razón principal por la cual el jefe lo apartó de este que era más importante. Esta es la parte de la historia que deja fuera porque, claro, el jefe le hizo sentir mal. Para apoyar sus historias de víctimas, no habla de nada más que de sus nobles motivos. Tardé más porque intentaba respetar los procedimientos habituales. Luego se dice a sí mismo que está siendo castigado por sus virtudes, no por sus vicios. Lo que pasa es que no valora a una persona como yo, que presta gran atención a los detalles. Este giro adicional le convierte de víctima en mártir. Vaya suerte. Historias de villanos. Todo ha sido culpa tuya. Creamos
estas desagradables historias al convertir a seres humanos normales y decentes en villanos. Les imputamos malas intenciones y luego le comentamos a todo el mundo los defectos de los otros como si de alguna manera le estuviésemos haciendo un enorme favor a la gente. Por ejemplo, describimos a un jefe que se preocupa del factor calidad como un obseso del control. Cuando nuestro cónyuge está molesto porque nosotros no hemos cumplido un compromiso, lo vemos como un inflexible y testarudo. En las historias de las víctimas, exageramos la propia inocencia. En las historias de villanos, ponemos el acento en la culpa o estupidez de la otra persona. Atribuimos automáticamente a otros los peores motivos posibles o la incompetencia total mientras ignoramos cualquier intención positiva o neutra o habilidad que una persona pueda tener. Poner etiquetas es un mecanismo habitual en las historias de villanos. Por ejemplo, no puedo creer que ese idiota haya vuelto a darme materiales inservibles. Al echar mano de la cómoda etiqueta, ahora ya no tratamos como un complejo de ser humano, sino como un idiota. Las historias de villanos no solo nos permiten culpar a otros de los malos resultados, sino que también nos autoriza a hacer lo que queremos a los villanos. Claro, podemos sentirnos perfectamente después de insultar o abusar de un idiota, mientras que tendríamos que tener más cuidado con una persona de carne y hueso. Y cuando no conseguimos los resultados que realmente deseamos, quedamos presos de nuestra inútil conducta porque al fin y al cabo, mirad con quién tenemos que tratar. Atentos al doble criterio. Cuando prestamos atención a las historias de víctimas y de villanos, las percibimos como lo que son. Es decir, como caracterizaciones injustas, comenzamos a ver el nefasto doble criterio que utilizamos cuando nuestras emociones están fuera de control. Cuando somos nosotros quienes cometemos los errores, contamos una historia de víctimas y alegamos intenciones inocentes y puras. Desde luego que he tardado en llegar a casa y no te he llamado, pero no podía defraudar al equipo. Por otro lado, cuando otros hacen cosas malas, cosas que nos duelen o molestan, contamos historias de villanos. E inventamos horribles motivos o defectos desproporcionados que atribuimos a los demás basándonos en cómo sus actos nos han afectado. Eres un tan desconsiderado, podrías haber llamado y decirme que ibas a llegar tarde. Historias de desvalidos. No hay nada más que pueda hacer. Finalmente, existen las que denominamos historias de desvalidos. En estas invenciones nos describimos a nosotros mismos como incapaces para hacer cualquier cosa saludable o útil. Nos convencemos de que no hay alternativas sanas para lidiar con nuestro problema, lo cual justifica la acción por la que estamos a punto de inclinarnos. Una historia de desvalido podría plantear que si no le gritara a mi hijo, no me escucharía. O el otro lado de la moneda, si le dijera esto al jefe, adoptaría una actitud a la defensiva, así que como es natural, no digo nada. Mientras que las historias de villanos y de víctimas lanzan una mirada retrospectiva para explicar por qué estamos en una determinada situación, las historias de desvalidos describen de forma prospectiva para explicar por qué no podemos hacer nada que modifique nuestra situación. Es especialmente fácil encarnar al imposibilitado cuando convertimos la conducta de los demás en rasgos fijos o inalterables. Por ejemplo, cuando decidimos que nuestro colega es un obseso del control, nos sentimos más reacios a hacerle comentarios porque al fin y al cabo los obsesos del control, como él, no aceptan comentarios. No hay nada que podamos hacer para alterar ese hecho. Como puede ver, las historias de desvalidos pueden nacer de historias de villanos y normalmente no nos ofrecen más que alternativas del tonto, o podemos ser sinceros y estropear la relación o guardar silencio y sufrir. ¿Por qué contamos historias astutas? Desde luego, detrás de nuestras historias hay una historia. Aquellas no salen aleatoriamente de nuestra boca y están al servicio de 4 amos importantes. Las historias astutas concuerdan con la realidad. A veces las historias que contamos son ciertas. La otra persona nos intenta causar daño. Somos víctimas inocentes. O quizá realmente no podemos hacer gran cosa para remediar el problema. Puede suceder. No es habitual, pero es posible. Las historias astutas nos sacan del apuro. Muy a menudo nuestras conclusiones se transforman de explicaciones razonables en historias astutas cuando nos eximen convenientemente de cualquier responsabilidad, cuando la verdad es que tenemos una responsabilidad parcial. La otra persona ni es mala ni está equivocada. Y nosotros no somos buenos ni tenemos razón. La verdad se sitúa en algún lugar intermedio. Sin embargo, si definimos a otros como equivocados y a nosotros mismos como acertados, nos hemos salvado,
Peor aún, una vez que hemos demonizado a los otros, podemos incluso insultarlos y abusar de ellos si queremos. Las historias astutas nos impiden reconocer cuando hemos claudicado. A estas alturas debería quedar claro que las historias astutas nos causan problemas. Una pregunta razonable en este momento es si son tan horriblemente perjudiciales porque contamos historias astutas. Nuestra necesidad de contar historias astutas suele comenzar con nuestras propias claudicaciones. Nos guste o no, normalmente no comenzamos a contar historias que justifican nuestros actos hasta que hemos hecho algo que tenemos la necesidad de justificar. Claudicamos cuando actuamos conscientemente contra nuestro propio sentido de lo que es correcto. Y después de haber claudicado, solo tenemos dos alternativas: reconocer nuestra claudicación o intentar justificarla. Y si no reconocemos nuestros errores, inevitablemente buscamos maneras de justificarlos. En ese momento comenzamos a contar historias astutas. Vamos a ver un ejemplo de claudicación. Imagine que avanza lentamente en medio de un denso tráfico. Empieza a pasar a otros coches que intentan introducirse en su carril. Un coche muy cerca de usted acelera y entra parcialmente en su carril. Usted piensa que debería dejarlo pasar. Es lo más correcto que se puede hacer y quisiera que a usted también lo dejaran pasar, pero no lo hace. Acelera y cierra el hueco. ¿Qué sucede en ese momento? Comienza a pensar cosas como esta: no puede venir y echárseme encima. ¡Qué imbécil! Hace rato que estoy metido en la cola. Además tengo una cita importante. Y así sucesivamente. Esa historia lo convierte a usted en la víctima inocente y a la otra persona en el villano sin escrúpulos. Bajo la influencia de esta historia, sabe que se siente justificado para no hacer aquello que originalmente pensó que debía hacer. También ignora lo que pensaría de otros que hicieran lo mismo que usted. Ese imbécil no me ha dejado pasar. Pensemos en un ejemplo más relacionado con las conversaciones cruciales. Su cónyuge tiene una costumbre muy desagradable. No es demasiado importante, pero usted cree que debería mencionarlo. Aunque no lo hace, en lugar de eso, se limita a resoplar o poner los ojos en blanco, esperando a que de este modo se capte el mensaje. Por desgracia, su cónyuge no entiende la indirecta y persiste esa costumbre. Su enfado se convierte en rencor. Detesta pensar que es tan miope que no puede ver una clara indirecta. Y además no tendría ni que decirlo. Cualquier persona razonable se daría cuenta por sí sola. ¿Acaso tiene que explicárselo todo? A partir de ese momento comienza a hacer bromas insultantes acerca del tema hasta que este se convierte en un desagradable enfrentamiento. Fijémonos en el orden de los acontecimientos. En estos dos ejemplos, ¿qué fue lo primero, contar la historia o claudicar? ¿Se convenció a sí mismo del egoísmo del otro conductor y luego no lo dejó pasar? Por supuesto que no. No tenía razón alguna para pensar que era un egoísta hasta que necesitó una excusa para justificar su propia conducta egoísta. Solo comenzó a contar historias astutas después de renunciar a hacer algo que debería de haber hecho. Las costumbres desagradables de su cónyuge no se convirtió en una fuente de rencor hasta que usted se convirtió en parte del problema. Se enfadó porque claudicó, y la historia astuta le ayudó a sentirse bien con su propia rudeza. Las claudicaciones no suelen ser grandes acontecimientos. De hecho, pueden ser tan pequeños que es muy difícil no verlas cuando fabricamos nuestras historias ingeniosas. Y aquí algunas de las más comunes. Cree que debería ayudar a alguien, pero no lo hace. Cree que debería disculparse, pero no lo hace. Cree que debería quedarse hasta tarde para cumplir con un compromiso, pero se marcha a casa. Dice que sí cuando sabe que debería decir no, y luego espera que nadie verifique si ha cumplido con su compromiso. Piensa que debería hablar con alguien de cuestiones que tienen pendientes, pero no lo hace. Trabaja menos de lo que corresponde y piensa que debería reconocerlo, pero no dice nada sabiendo que nadie sacará a relucir el tema. Cree que debería escuchar con respeto los comentarios, pero en vez de eso adopta una actitud defensiva. Detecta problemas en un proyecto presentado por alguien y piensa que debería mencionarlo, pero no lo hace. No lleva a cabo una tarea en el plazo establecido y cree que debería comunicárselo a otros, pero no lo hace. Sabe que tiene información que podría serle útil a un colega, pero se la guarda para sí mismo. Incluso las pequeñas claudicaciones como estas nos inician en el relato de historias astutas. Cuando no reconocemos nuestros propios errores, nos obsesionan los errores de los otros. Nuestra inocencia y nuestra impotencia para hacer algo diferente de lo que ya está haciendo. Contamos historias astutas cuando perseguimos la autojustificación más que los resultados. Está claro que la autojustificación no es lo que realmente queremos, pero sin duda actuamos como si lo fuera. Con aquella triste verdad en mente, centrémonos en lo que realmente deseamos. Analicemos la habilidad final del dominio de las propias historias. Cuente el resto de la historia.
Después de aprender a reconocer las historias ingeniosas que nos contamos a nosotros mismos, podemos avanzar hacia la habilidad final del dominio de las propias historias. Las personas dotadas para el diálogo se dan cuenta de que están contando historias ingeniosas, se detienen y hacen lo necesario para contar una historia útil. Una historia útil, por definición, crea emociones que impulsan a una acción positiva, como el diálogo. ¿Qué es lo que transforma una historia astuta en una historia útil? El resto de la historia, y esto es así, porque las historias astutas tienen una caracterización más común, ser historias incompletas. Las historias astutas omiten información crítica sobre nosotros, sobre los demás y sobre nuestras opciones. Por lo tanto, solo si incluimos todos los detalles esenciales pueden transformarse en historias útiles. ¿Cuál es la mejor manera de incorporar los detalles ausentes? Es bastante sencillo, convirtiendo a las víctimas en protagonistas, a los villanos en seres humanos y a los desvalidos en personas capaces. He aquí cómo hacerlo. Convertir a las víctimas en protagonistas. Si se da cuenta de que está hablando de sí mismo como una víctima inocente y no le han atracado a punta de pistola, pregúntese, ¿acaso pretendo no reconocer mi papel en el problema? Esta pregunta lo lleva a reconocer el hecho de que quizás usted ha hecho algo para contribuir a causar el problema. En lugar de ser una víctima, ha actuado como protagonista, aunque esto no significa necesariamente que tuviera motivos perniciosos. Quizá su contribución fue simplemente una omisión no deliberada, pero aún así ha participado. Por ejemplo, un compañero de trabajo deja siempre las tareas más difíciles o delicadas para que usted las acabe. Usted se ha quejado con frecuencia a amigos y seres queridos por su condición de explotado. La parte que no cuenta de la historia es que usted sonríe complacido cuando su jefe lo felicita por su buena voluntad para asumir tareas difíciles y nunca se lo ha comentado a su colega. Se lo ha insinuado, pero nada más. El primer paso para contar el resto de la historia sería añadir estos importantes hechos a su relato. Al preguntarse qué papel ha desempeñado, comenzará a darse cuenta de lo selectiva que ha sido su percepción. Se ha percatado de que ha minimizado sus propios errores mientras exagera el papel de los demás. Convertir a los villanos en seres humanos. Cuando en alguna ocasión ha puesto una etiqueta a alguien o ha hablado mal de otras personas, deténgase y pregúntese, ¿por qué una persona razonable, racional y decente haría lo que está haciendo esta persona? Esta pregunta concretamente humaniza a los otros. Cuando buscamos posibles respuestas, nuestras emociones se suavizan. La empatía suele reemplazar a los juicios y dependiendo de cómo nosotros hemos tratado a los demás, la responsabilidad personal reemplaza la autojustificación. Por ejemplo, aquella colega que elude muy oportunamente los trabajos difíciles, le contó hace poco que había observado que usted tenía entre manos un importante proyecto y ayer, mientras usted estaba ocupado en una tarea urgente, ella vino y acabó el trabajo por usted. Usted tuvo sospechas enseguida. Ella intentaba hacerle quedar mal al completar el trabajo de un proyecto tan destacado. ¿Cómo se atreve a fingir que me ha ayudado cuando su verdadero objetivo era desacreditarme mientras se posicionaba a sí mismo? Bueno, esa es la historia que usted se ha contado a sí mismo. Pero, ¿qué pasaría si ella fuera realmente una persona razonable, racional y decente? ¿Qué pasaría si no tuviese otro motivo que simplemente echarle una mano? ¿No es un poco apresurado hablar mal de ella? Y si habla mal de ella, ¿no correrá el riesgo de estropear una relación? ¿Podría suceder que usted piense mal, la acuse y luego se entere de que estaba equivocado? Nuestro objetivo al preguntar por qué una persona razonable, racional y decente actuaría de determinada manera no es disculpar a otros por cosas desagradables que pueden hacer. Si en realidad son culpables, ya tendremos tiempo para tratar eso más adelante. El objetivo de la pregunta humanizadora es abordar nuestras propias historias y emociones. Nos proporciona otra herramienta para trabajar con nosotros mismos, en primer lugar, dándonos una variedad de posibles razones para explicar la conducta de la otra persona. De hecho, con la experiencia y la madurez aprendemos a preocuparnos menos de las intenciones de los demás y más de los efectos que sus actos tienen en nosotros. Ya no participamos del juego de sacar a relucir motivos malintencionados. Además, hay un aspecto positivo. Cuando reflexionamos sobre motivos alternativos, no solo suavizamos nuestras emociones, sino que relajamos nuestra certeza absoluta el tiempo suficiente para dar lugar al diálogo. La única manera fiable de descubrir los verdaderos motivos de los demás, convertir al desvalido en una persona capaz,
Finalmente, cuando se sorprenda a sí mismo quejándose de su propia impotencia, puede contar la historia entera volviendo a su motivo original. Para esto deténgase y pregúntese, ¿qué deseo en realidad para mí? ¿Para otros? ¿Para la relación? Luego elimine la alternativa del tonto que lo ha hecho sentirse impotente para escoger cualquier opción que no sea el silencio o la violencia. Para esto pregúntese, ¿qué haría en este mismo momento si realmente deseara esos resultados? Por ejemplo, se ve a sí mismo insultando a su colega por no colaborar en una tarea difícil. Su colega parece sorprendida ante su reacción violenta e inesperada. De hecho, se lo ha quedado mirando como si hubiera perdido el juicio. Usted desde luego se ha dicho a sí mismo que ella evita deliberadamente tareas ingratas y que a pesar de sus indirectas no se observa ningún cambio. Tengo que ser más directo, se dice. No me gusta, pero si no la ofendo, estaré atrapado. Se ha apartado de lo que realmente desea, es decir, compartir el trabajo a partes iguales y tener una buena relación. Ha renunciado a la mitad de los objetivos optando por la alternativa del tonto. Bueno, mejor no ofenderla a quedar como un tonto, ¿no? ¿Qué debería hacer? Abordar el problema abiertamente y sincera y efectivamente sin lanzar dardos críticos para luego justificarse. Cuando renuncia a encarnar el papel de desvalido, está obligado a asumir la responsabilidad por utilizar habilidades para el diálogo en lugar de lamentarse de sus debilidades. La nueva historia de María. Para ver cómo va todo y cómo todo esto encaja, volvamos a María. Supongamos que ha vuelto sobre su camino a la acción y ha separado los hechos de las historias. Esto le ha ayudado a darse cuenta de que las historias que contaba era incompleta, en su defensa y perjudicial. Cuando observó la presencia de las tres historias astutas, las vio con dolorosa lucidez. Ahora está preparada para contar el resto de la historia. Y se pregunta, ¿acaso finjo no darme cuenta de mi papel en el problema? Cuando descubrí que Luis tenía reuniones sin que yo estuviera presente, sentí que debía preguntarle por qué no me incluía. Creí que si hacía eso, podría abrir un diálogo que nos ayudaría a trabajar mejor juntos, pero no lo hice. A medida que aumentaba mi enfado, estaba cada vez menos interesada en abordar el tema. ¿Por qué una persona razonable, racional y decente haría lo que hace Luis? A él realmente le importa producir un trabajo de buena calidad. Quizá no se dé cuenta de que yo me siento tan comprometida con el éxito del proyecto como él. ¿Qué deseo realmente? Deseo una relación de respeto con Luis y deseo reconocimiento por mi trabajo. ¿Qué haría en este mismo momento si realmente deseara esos resultados? Programaría una cita para sentarme a hablar con Luis sobre cómo trabajamos juntos. A medida que contamos el resto de la historia, nos liberamos de los efectos nocivos de las emociones malsanas. Lo más positivo es que cuando recuperamos el control y reanudamos el diálogo, nos convertimos en dueños de nuestras propias emociones en lugar de sus rehenes. ¿Qué pasó con María? ¿Qué hizo en la práctica? Programó una reunión con Luis. Mientras se preparaba para la reunión, renunció a contar sus historias desagradables e incompletas. Reconoció su propio papel en el problema y abordó la conversación con una actitud abierta. Quizá Luis no intentaba hacerla quedar mal ni dar a entender que suplía la incompetencia de ella con su trabajo. Cuando María se sentó a conversar con Luis, descubrió una manera de empezar a compartir lo que había observado. Afortunadamente, no solo María dominaba su historia, sino que también sabía cómo hablar de ella. Al entablar un diálogo sano, Luis se disculpó por no incluirla en la reunión con el jefe. Explicó que intentaba prevenir al jefe sobre algunas partes polémicas de la presentación y retrospectivamente se dio cuenta de que no debería de haber hecho eso sin ella. También se disculpó por haber acaparado la presentación. Gracias a la conversación, María se enteró de que Luis tiende a hablar más cuando se pone nervioso. Sugirió que cada uno se encargue de la primera o de la segunda parte de la presentación y que se ciñera a esa pauta. Y así sería menos probable de que él se adueñara de la palabra. La conversación acabó con los dos entendiendo la perspectiva del otro y Luis prometió ser más sensible en el futuro.